Y si te digo que los hábitos que realmente transforman tu vida no son aquellos más intensos, más difíciles, más complejos, sino los más fáciles de repetir. Pero además que no necesitas cambiarlo todo de golpe ni hacer un ritual perfecto todas las mañanas para sentir que avanzas. Hoy quiero contarte por qué hacerlo más fácil es el paso que muchas veces olvidamos y cómo cambiar eso puede ser justo lo que te permita ahora sí sostener ese hábito que tanto deseas. Comenzamos. Hola, hola, soy Mónica Cantillo. Bienvenida a este nuevo episodio de Factor Hábito, este espacio en el que juntos semana a semana estamos descubriendo cuál es ese factor que distingue a quienes logran sus metas de aquellas personas que pasan la vida entera soñando con alcanzarlas. Hoy tenemos un tema que estoy segura que si aplicas lo que aquí vamos a aprender el día de hoy, puede marcar un antes o va a marcar un antes y después en tu relación con los hábitos, pero sobre todo en qué tan efectiva eres o qué efectivo eres en lograr aquello que te propones basado en rutinas que vas incorporando en tu día a día. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres comenzar algo nuevo? Bien sea comer más sano, retomar el ejercicio, ahorrar, leer un poco más, dormir a cierta hora o levantarte a otra hora, pero simplemente no lo logras, pero es que ni siquiera en el arranque. Es decir, el arranque comienza muy atropellado, a lo mejor el primer día lo logras, pero muy rápidamente empiezas o a pasarla mal para luego terminar abandonando. En el episodio 2 del podcast ya conversamos sobre cuáles son las 5 razones más comunes por las que no logras sostener la mayoría de las personas no logran sostener sus hábitos en el tiempo. Y una de esas razones fue abarcas más de lo que puedes sostener. Y esa será la idea base con la que vamos a desarrollar este episodio. Muchas veces lo que nos lleva a abandonar es el estar intentando no solamente algo nuevo para nosotros, sino que la mayoría de las veces incorporamos cosas que no se parecen a nosotros y además lo hacemos tan difícil que terminamos abandonando, que no es sostenible. Hoy vamos a hablar de cómo hacer que los hábitos sean tan fáciles al principio que no haya una excusa válida para no comenzar. Vamos a reducir fricción, a simplificar procesos y sobre todo vamos a hablar de darnos ese permiso de comenzar poco a poco, una rutina a la vez, siempre con la intención de sostenerlos en el tiempo y de sostener nuestra propia energía, de no agotarnos y sobre todo de gozarnos el proceso, porque ¿para qué es esta vida, mi hermana, mi hermano, si no es para disfrutársela? Para disfrutar del camino a esas metas que creemos que cuando la logremos nos va a traer aún más felicidad. Quédate hasta el final porque, como en todos los episodios, te voy a dejar un accionable concreto para que comiences a aplicar esta misma semana ese principio de hacer las cosas más simples del que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de incorporar nuevos hábitos, muchas veces pensamos que lo que necesitamos es más fuerza de voluntad o más motivación. Pero la ciencia del comportamiento y la neurociencia han demostrado una y otra vez que lo que realmente hace una diferencia en este proceso es el diseño de una rutina. Nuestro cerebro está diseñado para buscar siempre el camino que tenga menor consumo de energía posible. Y esto no es precisamente pereza mental, es por el contrario eficiencia evolutiva. Es decir, lo hace de esta manera para ahorrar energía que luego utiliza para mantenernos vivos, para hacer todas las otras funciones o para asegurar que las otras funciones de nuestro cuerpo y de las que el cerebro es responsable se ejecuten correctamente. Cuando le presentamos una tarea compleja o desconocida, nuestro cerebro va a activar mecanismos de protección como la duda, la postergación, la procrastinación, la incomodidad. En cambio, cuando percibe que esa acción que estamos intentando ejecutar es sencilla, rápida, sin riesgos y si es divertida, mucho mejor, se activa entonces el sistema de recompensa. En resumen, si la tarea es muy grande o compleja, tu cerebro se resiste. Y si es muy fácil,
Y mejor, si es conocida, si hay pocos obstáculos, tu cerebro repite. Y repetición es justamente lo que necesitas para que esa tarea que estás repitiendo, que quieres iniciar, se convierta en el tiempo, en un hábito que te ayude a llegar a una meta que tengas en mente. ¿Y por qué te digo que hacer esta tarea más fácil va a aumentar tus probabilidades de éxito? Bueno, hay muchas razones, te voy a hablar de las razones más evidentes y voy a tratar de darte con cada una de ellas ejemplos cotidianos en los que te puedas ver reflejado. La primera es que hacerlo simple va a reducir la fricción. Vas a eliminar obstáculos mentales y físicos que hagan que esa tarea sea mucho más accesible para ti, para tu cerebro que siempre va buscando el camino más corto. Por ejemplo, en lugar de decir yo voy a dejar el azúcar, puedes comenzar simplemente no comprando las galletas que usualmente compras esta semana cuando vayas al supermercado. Eso va a eliminar obstáculos en el sentido de que tu cerebro, para poder dejar de comer azúcar, no va a tener que primero resistirse a las galletas que están en la cocina, sino que simplemente no va a haber cocina. No te hueles la cocina de tu casa. No va a haber galletas. No van a haber galletas que sean tentadoras en este caso, ¿no? Por ejemplo, si quieres asegurarte de que cocinar sea más rápido. Y dices, voy a empezar a cocinarme la comida de las cenas, pero llego cansada, entonces, bueno, vamos a cortar los vegetales apenas llegas del mercado y los guardas lavados y cortados. De esa manera, cuando llegas en la noche y te vas a hacer la cena, tienes mucho menos decisiones que tomar y acciones previas que hacer. Y simplemente agarraste tus vegetales que ya estaban cortados y es mucho más fácil armarte una ensalada o hacer otra preparación. Otro ejemplo, la gente que quiere hacer ejercicios en la mañana, bueno, deja la ropa de ejercicio visible en la noche anterior. Yo conozco gente que incluso duerme con parte de la ropa de ejercicio para no tener que pensar en eso temprano, sino levantarse, cepillarse los dientes y salir. A tener la ropa de ejercicio allí lista hace que tengas que tomar menos decisiones en la mañana, cuando estás todavía medio dormido, cuando no es una rutina ya establecida para ti, y seguramente vas a poder salir más rápido a hacer tus ejercicios. Otra razón por la cual hacerlo fácil te pone en una posición mucho más ganadora es que baja el umbral de dificultad desde el comienzo. Si algo parece sencillo, lo comienzas, lo empezamos. Si algo parece sencillo, es más probable que lo empieces que algo muy difícil. Lo difícil, por lo general, nos detiene antes de comenzar, porque uno empieza como que, ay, tengo que bajar tantos kilos o tengo que subir tantos kilos, o comenzar a que empiezas a pensar en todas las cosas que tienes que hacer, o, ay, tengo que reunir esta cantidad de dinero, mira todo lo que tengo que hacer para poder lograrlo. En cambio, si conviertes la meta, quizás sigue a largo plazo, pero tú lo que quieres lograr ahorita es algo puntual, algo de día a día. Los hábitos, acuérdate que no son la meta, es el camino a, ¿ok? Es un camino a. Entonces, en vez, por ejemplo, de pensar en, ay, tengo que hacer planes con mis amigas porque ya casi no nos vemos y ahora cada quien está por su lado y bla, 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 tengo que buscar el tiempo para compartir con mi familia, mis tíos, mis padres, mi hermano, que casi no nos vemos, no tengo tiempo de hacer eso. Bueno, si en lugar de pensar en tengo que hacer planes, comienza simplemente mandando una nota de voz espontánea para una amiga o para un familiar en el día, ya con eso estás logrando un montón. Estás estrechando lazos con ellos y no es tan difícil como hacer planes. Por ejemplo, puedes crear una alarma a la semana que diga mandar un mensaje a alguien que quieres y ya tener una lista ahí de personas con las que quieras contactar. Conozco gente que lo hace y le funciona bastante bien. Otra razón de por qué hacerlo fácil nos ayuda en el proceso es que hacerlo fácil va a crear una señal clara desde el principio. Al ser una tarea pequeña, esa nueva rutina o ese nuevo hábito lo puedes vincular con otra acción que ya haces. Por ejemplo, yo las rutinas de skincare a mí me cuestan un montón, antes me costaban un montón, la verdad. Ahora ya lo tengo como bien incorporado y empecé simplemente queriendo ponerla en la noche en algún ratico, porque pensé que iba a sacar tiempo para hacer la rutina. Y me di cuenta que así era más los días que me acostaba sin ponerme nada en la cara que los días que lo hacía bien. Entonces,
decidí que yo no iba a poner esto antes, sino que simplemente cuando me vaya a cepillar los dientes, que es algo que hago todas las noches, o sea, cuando me voy a cepillar antes de ir a dormir, allí es donde empiezo a hacer mi rutina de skincare. Unos días es más larga, otros días es más corta, pero está asociada a algo que siempre hago, que es cepillarme los dientes. Y aquí te dejo un ejemplo. Por ejemplo, si te cuesta mucho responder los correos, si eres la típica persona que tienes el buzón lleno, bueno, entonces en tu día a día de trabajo puedes decir, en vez de decir voy a responder todos los correos, puedes comenzar con una regla de responder 5 correos cada vez que te sientes frente a tu computador. Llegaste en la mañana al trabajo, te sentaste, vas a responder 3 correos, pero si te paraste a hacer una pausa y te sentaste de nuevo, vuelves a responder 3 correos. Al volver del almuerzo, vuelves a responder 3 correos y así sucesivamente cada vez que te levantes y te vuelvas a sentar. De este modo, te vas a dar cuenta que vas a poder no solamente responder los 3 correos iniciales, sino ir respondiendo más durante el día, y algo que se veía abrumador como responder todos los correos, tiene una señal clara. ¿Cuándo lo voy a hacer? No tengo que buscar el tiempo, es cada vez que me siente frente a la computadora. Otra de las razones por qué hacerlo fácil te va a ayudar es que genera micro recompensas. Las micro recompensas son esas recompensas pequeñitas que nos damos cuando vamos en el proceso. Es decir, la recompensa no es haber logrado el objetivo final, la meta a largo plazo, ni mucho menos. Si nosotros desde el principio incorporamos esas recompensas en el camino, por muy pequeñas que sean, lo más probable es que tu cerebro quiera seguir repitiendo con mucha más facilidad y de manera más natural esa nueva tarea que ahora tú quieres volver un hábito. Por ejemplo, si en vez de prometerte voy a ir 5 días al gimnasio, comienzas en tu semana 0, en tu día 1, comienzas diciendo voy a hacer 5 minutos de estiramiento al despertar y eso es lo único que voy a hacer esta semana, y la siguiente semana entonces ahora sí empiezo un día en el gimnasio y sigo con mis 5 minutos de estiramiento. Es decir, vas incorporando poco a poco más dificultad, pero inicialmente comienzas con algo muy pequeño, te vas a estar cumpliendo. Tu cerebro no sabe que te cumpliste por algo pequeño o por algo grande, tu cerebro solo sabe que al cumplirte pues liberaste dopamina, y esa sensación de lo estoy haciendo bien es lo que hace que al día siguiente quieras repetir. Otra cosa es que hacerlo fácil te ayuda a reforzar tu nueva identidad. En el episodio 2 hablábamos de, te contaba que los hábitos responden a la imagen que tienes de ti. Y cuando nosotros estamos incorporando un nuevo hábito, esa imagen todavía no existe y la tenemos que crear. Y la única manera, aunque te puedes ayudar de afirmaciones y cosas, sí, y de escribir cosas, yo la verdad en las afirmaciones siento que funcionan siempre y cuando las trabajes con acciones adicionales a la afirmación. Entonces, para tú poder incorporar esa nueva imagen, de nada sirve solamente repetirte que eres disciplinada, que comes bien, que te acuestas a cierta hora, que eres una mujer que lee, un hombre que lee, lo que sea que estés queriendo incorporar, sino si realmente no estás haciendo algo que tengas, de lo que tengas prueba. Cuando comienzas a cumplirte, aunque sea por algo pequeño, estás construyendo confianza en que puedes lograr algo más complejo, pero sobre todo estás construyendo esa nueva autoimagen. Entonces, si por ejemplo tú no logras ahorrar, ahorita no has logrado ahorrar o quieres comenzar a ahorrar, no comiences por una cifra específica. Yo te diría que incluso el paso previo a comenzar por esa primera cifra, que a lo mejor va a ser baja inicialmente, es crear el hábito de revisar tus cuentas todos los viernes o todos los miércoles o todo el día que tú quieras. Aprendí hace un tiempo acá en Panamá a llamarle la cita financiera a ese momento en el que me siento a revisar mis finanzas, y no es un momento aburrido. Por lo general pongo musiquita, me tomo un vinito y lo hago divertido. Al principio lo hacía así, ya no todo el tiempo necesito hacerlo de esa manera porque ya está incorporado en mí el ver mis cuentas, pero antes, cuando me costaba un montón para poder ir creando esa imagen, esa nueva imagen de mí, pues entonces comencé con esto de las citas financieras. Y si bien es cierto, con la cita financiera no estás ahorrando nada, estás diciéndole a tu mente, yo soy una persona que se ocupa, no es que se preocupa, se ocupa de sus finanzas. Mis finanzas para mí son importantes, mis finanzas para mí son divertidas, y así poco a poco vas creando esa autoimagen para que cuando empieces a ahorrar y pongas tu cifra, la que sea que decidas poner, entonces también ya sea como mucho más fácil, es como mucho más natural. Sabiendo esto, ¿de qué manera ahora pudieras
hacer para que ese hábito que hoy quieres cultivar puedas convertirlo en un arranque, unas tareas tan simples que no tengas excusa como para no hacerlo y sostenerlo? Te propongo para eso 4 pasos. El primero es divide hasta que no haya resistencia. Por ejemplo, si dijiste que ibas a hacer 30 minutos de ejercicio y te parece mucho, pues entonces comienza con 2 minutos. Si 2 minutos te parece mucho, comienza con 50 saltos y luego vas incorporando algo más. Si leer un capítulo de un libro te parece mucho, muy difícil, muy complejo, no lo logras, te duermes, entonces comienza con leer una página y celébrate esa página. Conecta como algo que ya haces. Esa parte es el anclaje, lo que llamamos el anclaje en temas de construcción de hábitos. Anclarlo a una actividad que ya exista. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes, hago 3 respiraciones conscientes y entonces ahí voy incorporando el hábito de meditar. El paso 3 sería prepara el entorno a tu favor. Por ejemplo, ten a la mano las cosas que necesites, la ropa lista del ejercicio, el libro que quieres leer, la aplicación en la que vas a guardar X cosas, el cuaderno donde vas a anotar tus cuentas, en fin. Ten un entorno a tu favor, que tu entorno te ayude. Más información sobre esto de cómo adaptar tu entorno o cómo tu entorno te ayuda o no a cultivar un nuevo hábito está en el episodio 2. Si no lo has escuchado, te invito a que luego de este vayas y lo escuches porque allí te hablo específicamente de ese adaptar el entorno. Y 4, celébrate inmediatamente. Una vez que logres cumplir esa tarea cada día, no 10 días, no a la semana. Si tú dices que lo vas a hacer a la semana, bueno, cada día celébratelo. Cada vez que termines, haz un gesto, define un gesto, o algo positivo que te digas, visualiza el beneficio, refuerza el acto de haber hecho esa tarea y no necesariamente el resultado. Si tu cerebro empieza a asociar esa acción que quieres convertir en hábito con algo positivo, automático y posible, pues no hay manera de que falles, no hay manera de que sueltes, o va a ser mucho más difícil que sueltes. Hasta ahora hemos visto cómo hacer una tarea más sencilla te puede ayudar a mantenerla en el tiempo mucho más fácilmente y convertirla en un hábito. Hablamos de por qué eso es así y hablamos de 4 pasos para que puedas simplificar ese hábito que hoy quieres cultivar. Hay una filosofía que se llama filosofía de hacer una sola cosa y es aquí donde todo va a cobrar sentido. Más que una técnica, esto es una forma de ver la construcción de hábitos desde un lugar muchísimo más amable, más estratégico y sinceramente muy humano. Y es que el cerebro, como hemos hablado, no solamente es que se va por el camino más sencillo, sino que hemos hablado ya de que el cerebro necesita repetición. Repetición y no intensidad para integrar un nuevo hábito. Cada vez que repites una acción, estás reforzando esa conexión neuronal o esas conexiones neuronales que van a hacer que luego ese sea el camino conocido, el camino de menor resistencia, el camino más rápido. Lo que se repite se termina automatizando en nuestro cerebro. Cuando te enfocas en una sola cosa pequeñita todos los días, no solamente estás cumpliendo con la acción, sino que estás construyendo tu nueva identidad. Esa acción es un recordatorio tangible de quién estás eligiendo ser hoy, no de quién eres hoy, ni de quién has sido hasta ahora, sino de quién estás conscientemente eligiendo ser desde hoy. El mayor error al comenzar es intentar el cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Esto te genera no solamente fatiga de decidir, sino que además te da una sensación de fracaso porque no siempre vas a cumplirlo como lo estás definiendo y por ende te va a llevar a abandonarlo, lo cual te genera más sensación de sentirte una fracasada o un fracasado. En cambio, cuando eliges una sola cosa que puedas sostener todos los días, te va creando esa confianza de la que hemos hablado, se refuerza esa imagen de la que hemos hablado, mucho más positiva, pero además estás preparando el camino para lo que viene. Es decir, si yo puedo con algo pequeño, voy a poder con algo un poco más complejo. Imagina esto como una escalera. No puedes subir los 10 escalones de un solo salto, pero sí puedes avanzar un escalón a la vez, ganando equilibrio y creando tu propio ritmo para avanzar. Lo más importante aquí es que siempre recuerdes que cada paso cuenta.
Cuando esa primera rutina ya se vuelve parte de ti, ya no necesitas tanta energía consciente, porque todo esto va a pasar al inconsciente. Es ahí donde puedes empezar a aumentar la dificultad y agregar otra capa. Puede ser una capa de mayor intensidad, puede ser una capa de mayor complejidad para avanzar. Este enfoque de hacer las cosas más sostenibles parece más lento, pero la verdad es lo que lo hace eso, más sostenible en el tiempo. Y lo sostenible es lo que realmente te va a transformar. Fíjate, muchas veces la gente cuando decide hacer cambios en alimentación y se ayuda con pastillas o hacer dietas locas, que bueno, todas las dietas están hechas para funcionar, pero no todas son sostenibles. A lo mejor muchas veces pasa que la gente baja de peso y luego no solo lo recupera, sino que aumenta mucho más porque no es sostenible en el tiempo. Lo mismo pasa con cualquier otra rutina. Cuando lo hacemos muy rápido, queremos saltarnos los escalones, terminamos, sí, llegamos arriba, pero seguramente no es sostenible. No sabemos por cuánto tiempo te puedes mantener allí. Recuerda que la clave aquí está en hacerlo tan fácil que no puedas fallar. Y bueno, ya para ir concluyendo, te quiero dejar como siempre el accionable de la semana porque, bueno, esto solo va a poder hacer para ti, significar un cambio para ti si tú lo pones en práctica. Solamente escuchando el episodio, pues te va a quedar la idea, seguramente tendrás algún tema de conversación con alguien a quien le quieras compartir esto, pero realmente tu aprendizaje se va a dar es cuando lo pones en práctica. Y aquí para que pongas en práctica te dejo el accionable de la semana. Elige una sola rutina que quieras construir, no más de una, solo una. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la versión mínima de este hábito que podría ser incluso en el día más difícil, incluso desde hoy? Y recuerda los 4 pasos que hablamos anteriormente. Cuando elijas esa rutina, asegúrate de dividir hasta que no haya resistencia, conectarla con algo que ya haces, preparar el entorno a tu favor y celebrarte en el momento que logres hacerlo. Escríbela, pégala por allí en tu espejo del baño donde te cepillas o en algún lugar por el que pases todos los días, que no puedas ignorarla, y léela cada mañana. Y cuando te cumplas, de nuevo, recuerda celebrarlo, porque cada vez que lo haces, no solo te estás cumpliendo con tu palabra, sino que estás creando esa nueva identidad y estás ayudando a tu cerebro a que cree esa conexión para que la siguiente vez sea aún más sencilla. Y hasta aquí llegó este episodio de Factor Hábito. Gracias por acompañarme hasta este punto. Si te gustó, si te entretuvo, si encontraste aquí alguna herramienta que crees que te puede ser de utilidad, pues entonces suscríbete al podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que en este espacio, esto es lo que estamos haciendo semana a semana, descubriendo cuál es ese factor que a ti te va a permitir pasar de soñar con lograr tus metas a realmente alcanzarlas. Si quieres puedes contactarme a través de Instagram o dejarme comentarios allí en el episodio, en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, donde lo hayas escuchado. Me va a encantar ver tus comentarios y respondértelo. Cuéntame si quieres cuál es esa rutina que vas a incorporar a partir de esta semana. La verdad me encantará no solo leerte, sino responderte y acompañarte en el camino. Y recuerda compartirlo porque los podcasts realmente se hacen exitosos cuando más gente lo escucha y este mensaje le puede llegar a muchas más personas. Si crees que esto aquí fue valioso, compártelo con alguien más. Recuerda dejar el link del episodio en tu grupito de WhatsApp, en el grupo de los vecinos, en el grupo de las mamás del colegio, a tu grupo de amigas, en tus redes sociales, donde sea que sepas que hay gente que lo va a poder encontrar. Gente que tú quieras realmente ver brillar. Recuerda que no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de cumplirte a ti misma, a ti mismo con eso que estás diciendo hoy que vas a hacer. Y esto lo vas a poder lograr un pequeño paso a la vez. Nos escuchamos en un próximo episodio de Factor Hábito. Te mando un beso. Chao, chao.